Buenos días, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo. Hoy el Señor me ha puesto en el corazón hablarte de algo muy real, algo que muchos cristianos viven pero pocos se atreven a confesar. ¿Has despertado alguna vez sintiendo como si hubiera una sombra extraña sobre tu vida? ¿Has sentido esa sensación inexplicable de que algo no anda bien? ¿De que hay miradas que no son de bendición dirigidas hacia ti y tu familia? ¿Te has levantado con esa inquietud en el pecho, preguntándote por qué las cosas que deberían fluir se complican? ¿Por qué hay obstáculos donde antes había puertas abiertas? Si estás sintiendo esto en tu corazón ahora mismo, quiero que sepas que no estás loco, no estás imaginando cosas. La Biblia es muy clara cuando nos habla de la realidad espiritual que nos rodea. Hay fuerzas que operan contra los hijos de Dios. Hay miradas cargadas de envidia. Hay corazones que no celebran tu bendición, sino que la ven como una amenaza. Pero también quiero que sepas algo mucho más poderoso. El Salmo 23 nos revela una verdad que puede transformar completamente tu día y tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo no es solo una declaración poética, es una declaración de guerra espiritual. Cuando tú declaras que Jehová es tu pastor, estás estableciendo una cobertura divina sobre tu vida que ninguna envidia, ningún mal de ojo, ninguna mirada malintencionada puede penetrar. Pero déjame explicarte algo que quizás nunca te han enseñado sobre este salmo. David no escribió estas palabras en un momento de comodidad y tranquilidad. David las escribió conociendo la realidad de tener enemigos, de enfrentar la envidia del rey Saúl, de vivir rodeado de personas que querían ver su caída. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, lo está declarando desde la experiencia de alguien que ha sentido el peso de las miradas envidiosas, que ha experimentado los ataques espirituales, que ha visto cómo la envidia puede destruir relaciones y obstaculizar propósitos. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Quiere establecer sobre ti y tu familia una protección tan real, tan tangible, que toda envidia se convierta en bendición, que todo mal de ojo se transforme en favor divino. Pero para que esto suceda, necesitas entender algo fundamental. La protección de Dios no es pasiva, es activa. No es simplemente algo que Él hace por ti, es algo que Él hace contigo, a través de tu fe, de tu declaración, de tu posicionamiento espiritual. Quiero que cierres tus ojos por un momento y visualices esto conmigo. Imagina que tu vida, tu familia, tu hogar, tus proyectos son como un hermoso jardín. Este jardín tiene frutos preciosos, flores que desprenden fragancia, árboles que dan sombra y descanso. Ahora, imagina que hay personas que pasan por delante de tu jardín y en lugar de alegrarse por la belleza que ven, sienten envidia. En lugar de bendecir, maldicen. En lugar de celebrar tu cosecha, desean que se marchite. Pero aquí está la diferencia entre un jardín cualquiera y el jardín de un hijo de Dios. Tu jardín tiene un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese pastor no solo cuida las ovejas, también protege el territorio. Ese pastor no solo alimenta, también defiende. Ese pastor no solo guía, también establece límites que los enemigos no pueden cruzar. La envidia, mi hermano, mi hermana, es uno de los pecados más antiguos de la humanidad. Fue la envidia lo que llevó a Caín a matar a Abel. Fue la envidia lo que movió a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Fue la envidia lo que impulsó a Saúl a perseguir a David durante años. La envidia no es solo una emoción humana, es una fuerza espiritual destructiva que busca robar, matar y destruir todo lo bueno que Dios ha puesto en tu vida. Pero escucha esta verdad poderosa. La envidia solo puede afectarte si tú se lo permites. La envidia solo tiene poder sobre tu vida si tú no conoces tu identidad como hijo del Altísimo.
Cuando tú despiertas cada mañana y lo primero que haces es declarar, Jehová es mi pastor, estás activando una cobertura espiritual que neutraliza toda fuerza negativa dirigida hacia ti. Hay algo hermoso que sucede en el reino espiritual cuando tú buscas a Dios en las primeras horas del día, antes de que el mundo comience a bombardearte con sus preocupaciones, antes de que las redes sociales llenen tu mente de comparaciones, antes de que las noticias siembren temor en tu corazón. En esas primeras horas, cuando todo está en silencio y tu espíritu está más receptivo, Dios quiere hablarte, quiere cubrirte, quiere prepararte para enfrentar cualquier ataque espiritual que pueda venir contra ti. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabes qué significa esto en el contexto de la protección contra la envidia? Significa que Dios te va a posicionar en lugares de bendición tan evidentes, tan abundantes, que la diferencia entre tu vida y la vida de aquellos que te envidian será innegable. Pero no para humillar a nadie, sino para que sea evidente que hay un Dios que te respalda, que te protege, que te prospera. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo no son aguas estancadas, son aguas que fluyen con tranquilidad, sin turbulencia. Dios quiere que tu vida fluya con esa misma tranquilidad, sin las turbulencias que produce la envidia ajena, sin las perturbaciones que generan las miradas malintencionadas. Pero para vivir en esta realidad, necesitas hacer algo que va contra la naturaleza humana. Necesitas bendecir a quienes te envidian. Sé que esto suena difícil. Sé que tu carne se resiste a esta idea, pero déjame compartir contigo un secreto espiritual que David conocía muy bien. Cuando tú bendices a quien te maldice, cuando tú oras por quien te envidia, estás activando una ley espiritual que convierte toda maldición en bendición para tu vida. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando dijo, «Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Esto no es solo un consejo moral, es una estrategia espiritual. Cuando tú bendices a quien te envidia, estás rompiendo el ciclo de negatividad, estás neutralizando el poder de la envidia, estás posicionándote en un nivel espiritual superior donde la envidia ajena no puede tocarte. Recuerdo la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril y tenía que convivir diariamente con Penina, la otra esposa de Elcana, que tenía hijos y que constantemente la provocaba y la humillaba por su esterilidad. La Biblia dice que Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Pero ¿sabes qué hizo Ana? En lugar de responder con la misma envidia, en lugar de maldecir a Penina, Ana se fue al templo y derramó su alma delante de Dios. Y fue precisamente esa actitud de buscar a Dios en lugar de vengarse de su enemiga lo que movió el corazón del Señor. Dios no solo le dio un hijo a Ana, le dio un hijo que cambiaría la historia de Israel. Le dio a Samuel, el profeta que ungiría reyes. La envidia de Penina terminó siendo el catalizador que llevó a Ana a una bendición que jamás había imaginado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero que repitas esto conmigo ahora mismo. No importa cuántas personas estén mirando tu vida con envidia, no importa cuántos deseen ver tu caída, nada te faltará. El pastor que te cuida es el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que hizo caer los muros de Jericó, el mismo que resucitó a Lázaro. Ese es tu pastor, y bajo su cuidado nada te faltará. La envidia ajena no puede detener el plan de Dios para tu vida. Los celos de otros no pueden cambiar el propósito divino que hay sobre ti. Las miradas malintencionadas no pueden marchitar el jardín que Dios ha plantado en tu corazón, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre la protección divina. Dios no solo te protege de la envidia, Él usa la envidia de otros para impulsarte hacia niveles más altos. Cada vez que alguien te envidia, está reconociendo que hay algo especial en tu vida. Cada mirada de celos es una confirmación de que Dios te está bendiciendo de manera visible. Cada intento de dañarte por envidia
Es una oportunidad para que Dios demuestre su poder protector sobre tu vida. David experimentó esto de primera mano con el rey Saúl. La envidia de Saúl no destruyó a David, lo preparó para ser rey. Cada ataque, cada persecución, cada intento de asesinato, solo confirmaba que había un llamado real sobre la vida de David, y al final, quien terminó destruido por su propia envidia fue Saúl, mientras que David se estableció como el rey más grande de Israel. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios quiere llevarte a un lugar de tal bendición, de tal favor, de tal prosperidad, que sea evidente para todos que hay una mano divina sobre tu vida. Pero ese lugar no es solo material, es espiritual. Es un lugar de paz interior, donde la envidia ajena no puede robarte el gozo, donde las miradas malintencionadas no pueden quitarte el sueño, donde los celos de otros no pueden empañar tu gratitud. En este momento, mientras estas palabras penetran en tu corazón, algo está cambiando en el reino espiritual. Dios está estableciendo una cerca de protección alrededor de tu vida, de tu familia, de tus proyectos. Está levantando un escudo invisible pero real que deflecta toda envidia, que neutraliza todo mal de ojo, que convierte toda maldición en bendición. Quiero que visualices esto conmigo. Imagina que cada persona que te ha mirado con envidia, cada uno que ha deseado tu mal, cada mirada cargada de celos que has sentido sobre tu vida, se convierte en una semilla de bendición. Imagina que Dios toma toda esa energía negativa dirigida hacia ti y la transforma en combustible para tu prosperidad, en impulso para tu crecimiento, en catalizador para tu éxito. Esto no es fantasía, esto es realidad espiritual. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto incluye la envidia, esto incluye los ataques espirituales, esto incluye las miradas malintencionadas. Dios tiene la capacidad sobrenatural de convertir todo lo que el enemigo envía para destruirte en herramientas para edificarte. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En medio de un mundo lleno de turbulencias, de envidiosos, de personas que celebran las caídas ajenas más que sus propios éxitos, Dios quiere darte un lugar de reposo, no un lugar de inactividad, sino un lugar de paz activa, de tranquilidad productiva, de serenidad poderosa. Estas aguas de reposo son como un oasis en medio del desierto de la envidia humana. Son un lugar donde tu alma puede beber tranquila, donde tu espíritu puede renovarse, donde tu mente puede encontrar claridad para discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene de la malicia humana. Pero para llegar a estas aguas de reposo, necesitas seguir al pastor. No puedes llegar por tu propia fuerza. No puedes encontrar este lugar por tu propia sabiduría. Necesitas la guía divina. Necesitas la dirección del Espíritu Santo. Necesitas la protección que solo viene de una relación íntima con el Padre Celestial. Hay una diferencia fundamental entre las personas que viven atormentadas por la envidia ajena y aquellas que viven protegidas bajo la sombra del Altísimo. La diferencia no está en la cantidad de enemigos que tienen, sino en la calidad de la relación que mantienen con su pastor celestial. Cuando tú conoces verdaderamente quién es tu pastor, cuando experimentas diariamente su cuidado, su provisión, su protección, la envidia ajena se convierte simplemente en ruido de fondo que no puede afectar la melodía de bendición que Dios está tocando en tu vida. David conocía este secreto, por eso podía escribir con tanta confianza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No escribía desde la teoría, escribía desde la experiencia. Había visto cómo Dios lo protegió del oso y del león cuando era pastor. Había experimentado cómo Dios lo libró de las manos de Goliat cuando todos los demás tenían miedo. Había vivido en carne propia cómo la protección divina era más poderosa que todos los ejércitos de sus enemigos juntos. Y esa misma protección que cubrió a David
Esa misma cobertura que lo guardó de todos sus enemigos está disponible para ti hoy. No porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque has sido adoptado en la familia de Dios, porque llevas el ADN celestial, porque eres oveja del rebaño del pastor eterno. Cuando entiendes esta verdad, algo poderoso sucede en tu interior. Ya no despiertas preguntándote quién te está mirando mal, sino preguntándote cómo vas a bendecir a otros hoy. Ya no vives pendiente de las miradas envidiosas, sino enfocado en la mirada amorosa de tu Padre Celestial. Ya no gastas energía preocupándote por el mal de ojo, sino invirtiendo esa energía en desarrollar los dones que Dios ha puesto dentro de ti. Pero permíteme llevarte más profundo en esta revelación del Salmo 23. Cuando David dice, «Nada me faltará», está haciendo una declaración profética sobre tu vida también. Está declarando que bajo el cuidado del pastor divino, no te faltará protección cuando otros te ataquen por envidia. No te faltará provisión cuando otros traten de bloquear tus oportunidades. No te faltará paz cuando otros siembren confusión a tu alrededor. No te faltará gozo cuando otros traten de robarte la alegría con sus comentarios venenosos. Hay una dimensión de esta protección que muchos cristianos no comprenden completamente. La protección de Dios no solo actúa como un escudo que deflecta los ataques, también actúa como un espejo que refleja la bendición. Cada vez que alguien te mira con envidia, esa mirada rebota y regresa multiplicada como favor divino sobre tu vida. Cada vez que alguien desea tu mal, ese deseo se transforma en decreto de bien por el poder sobrenatural de Dios. Esto es lo que sucedió con José en Egipto. Sus hermanos lo vendieron por envidia. Potifar lo encarceló por una mentira. El copero se olvidó de él por ingratitud, pero cada acto de injusticia se convirtió en un escalón hacia el trono. Cada traición se transformó en preparación para su destino. Cada ataque por envidia terminó siendo un impulso hacia su propósito divino. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí David nos revela otro aspecto crucial de la protección divina. Dios no solo te protege del daño externo, también restaura tu alma del daño interno que puede causar la envidia ajena. Cuando las personas te atacan por celos, cuando te critican por envidia, cuando tratan de minimizar tus logros, algo puede lastimarse en tu interior. Puedes comenzar a dudar de ti mismo, puedes empezar a esconder tus bendiciones, puedes llegar a sentir culpa por prosperar. Pero el pastor divino conforta tu alma. Él sana esas heridas invisibles que causa la envidia ajena. Él restaura tu confianza cuando otros tratan de quebrantarla. Él renueva tu gozo cuando otros intentan robártelo. Él reafirma tu identidad cuando otros tratan de confundirte sobre quién realmente eres. Las sendas de justicia por las que Él te guía son caminos donde la verdad prevalece sobre la mentira, donde tu carácter habla más fuerte que las calumnias, donde tus frutos demuestran la realidad de la bendición de Dios sobre tu vida. En estas sendas, no necesitas defenderte de los envidiosos porque tu propia vida es tu defensa. No necesitas explicar por qué Dios te bendice porque tus obras hablan por sí solas. Recuerdo la historia de Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Sus enemigos, Sanbalat y Tobías, estaban llenos de envidia porque Dios había puesto en el corazón de Nehemías hacer algo grande para su pueblo. Estos hombres hicieron todo lo posible para detener la obra. Se burlaron, amenazaron, conspiraron, mintieron, trataron de distraer a Nehemías con reuniones innecesarias. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Nehemías? Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías entendió algo fundamental. Cuando estás caminando en el propósito de Dios, cuando estás siendo guiado por sendas de justicia, no tienes tiempo para entretenerte con los envidiosos. Tu enfoque está en la obra que Dios te ha encomendado, no en las distracciones que el enemigo envía a través de personas celosas. Y el resultado fue extraordinario.
Mientras sus enemigos perdían tiempo envidiando y conspirando, Nehemías completó la reconstrucción del muro en solo 52 días. La envidia de sus enemigos no pudo detener el plan de Dios, y al final, hasta ellos tuvieron que reconocer que aquella obra había sido hecha por Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es especialmente poderoso cuando se aplica a la protección contra la envidia y el mal de ojo. El valle de sombra de muerte puede representar esos momentos cuando sientes que la envidia ajena está afectando tu vida, cuando parece que las miradas malintencionadas están teniendo efecto, cuando los ataques espirituales se intensifican. Pero aún en esos valles más oscuros, aun cuando la envidia ajena parece más intensa, aun cuando sientes que los ataques espirituales son más fuertes, no tienes que temer. ¿Por qué? Porque tu pastor está contigo. No está lejos observando, está contigo caminando paso a paso, protegiéndote momento a momento, cubriéndote respiración tras respiración. La vara del pastor era utilizada para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado era usado para guiar y rescatar a las ovejas que se desviaban. En tu vida, la vara de Dios es su poder que defiende de todo ataque espiritual, de toda envidia, de toda maldición. Su cayado es su amor que te guía de regreso al camino correcto, cuando la envidia ajena trata de desviarte de tu propósito. Hay momentos en la vida cuando la envidia de otros puede ser tan intensa que sientes como si estuvieras caminando por un valle de sombra. Tal vez es en tu trabajo, donde tus logros generan celos en tus compañeros. Tal vez es en tu familia, donde tu prosperidad despierta envidias entre parientes. Tal vez es en tu comunidad, donde tu crecimiento espiritual incomoda a quienes prefieren la mediocridad. Pero en todos esos valles, en todas esas sombras, la presencia de tu pastor es tu garantía de victoria. Él conoce cada emboscada antes de que la preparen. Él ve cada conspiración antes de que la ejecuten. Él neutraliza cada ataque antes de que te alcance. Porque Él no es solo tu pastor, es tu Padre, y ningún padre permite que lastimen a sus hijos sin consecuencias. La vara y el cayado que te infunden aliento no son solo símbolos poéticos, son realidades espirituales. Cada vez que sientes desaliento por los ataques de los envidiosos, la vara de Dios te recuerda su poder. Cada vez que te sientes perdido por la confusión que siembran los celosos, el cayado de Dios te guía de regreso a la verdad. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí llegamos a uno de los versículos más poderosos para entender cómo Dios maneja la envidia dirigida hacia sus hijos. Dios no solo te protege de tus enemigos, Él prepara una mesa de bendición delante de ti, en presencia de aquellos que te angustian por envidia. Imagina esta escena. Tus envidiosos están presentes, pueden ver todo lo que está sucediendo, pero en lugar de poder dañarte, tienen que ser testigos de cómo Dios te bendice. Tienen que observar cómo Él adereza una mesa de favor, de prosperidad, de gozo, de paz, directamente delante de ti. Su envidia se convierte en su propio tormento, porque no pueden evitar ver la bendición de Dios sobre tu vida. Esta no es una actitud de venganza o de soberbia, es simplemente la demostración del amor paternal de Dios. Cuando alguien ataca a un hijo de Dios por envidia, el Padre Celestial responde bendiciendo a su hijo de manera visible, no para humillar al envidioso, sino para demostrar que la bendición de Dios no puede ser detenida por la malicia humana. José experimentó esto cuando sus hermanos bajaron a Egipto durante la hambruna. Allí estaban, los mismos que lo habían vendido por envidia, ahora inclinándose delante de él, siendo alimentados por aquel a quien habían querido destruir. Dios había aderezado mesa para José en presencia de sus angustiadores, y ellos tuvieron que ser testigos del cumplimiento del sueño que tanto les había molestado.
unges mi cabeza con aceite. La unción con aceite era símbolo de separación para propósito divino. Cuando Dios unge tu cabeza con aceite en presencia de tus envidiosos, está declarando públicamente que tú eres su escogido, que hay un llamado especial sobre tu vida, que la envidia ajena no puede cambiar el propósito divino que hay sobre ti. Esta unción es lo que hace que brilles aún más cuando otros tratan de opacarte. Es lo que hace que prosperes aún más cuando otros tratan de limitarte. Es lo que hace que tu gozo sea más evidente cuando otros tratan de entristecerte. La unción divina sobre tu vida es más poderosa que toda la envidia humana junta. Mi copa está rebosando. Aquí está la clave para vivir libre de la influencia de la envidia ajena. Cuando tu copa está rebosando de la bondad de Dios, no hay espacio para que entre el veneno de los celos ajenos. Cuando tu corazón está lleno del amor divino, las palabras envidiosas no encuentran lugar donde alojarse. Cuando tu mente está saturada de pensamientos de gratitud, los ataques mentales de los celosos rebotan sin causar daño. Una copa que rebosa no solo está llena, está tan abundantemente llena que derrama bendición a su alrededor. Cuando tu vida rebosa de la bondad de Dios, automáticamente bendices a otros, incluso a aquellos que te envidian. Y esa bendición que derrama de tu copa llena es lo que finalmente desarma la envidia, porque es imposible mantener celos hacia alguien que constantemente te está bendiciendo. Pero esta copa rebosante no es resultado de tu esfuerzo, es resultado de permanecer cerca del pastor, es resultado de beber constantemente de las aguas de reposo que Él te ofrece. Es resultado de alimentarte en los delicados pastos que Él prepara para ti. Es resultado de mantener una relación íntima y constante con aquel que es la fuente de toda bendición. Cuando entiendes esta verdad, tu perspectiva sobre la envidia cambia completamente. Ya no la ves como una amenaza que debes temer, sino como una confirmación de que Dios te está bendiciendo visiblemente. Ya no la percibes como un ataque que puede destruirte, sino como una oportunidad para que Dios demuestre su poder protector. Ya no la experimentas como algo que debe robarte la paz, sino como algo que debe aumentar tu gratitud por la cobertura divina sobre tu vida. Hay una ley espiritual que opera cuando vives bajo la protección del Salmo 23. Mientras más trates de bendecir a quienes te envidian, más rebosará tu copa. Mientras más ores por aquellos que te miran con celos, más unción fluirá sobre tu cabeza. Mientras más busques el bien de quienes desean tu mal, más aderezará Dios la mesa de bendición delante de ti. Esta ley parece contradictoria para la mente natural, pero es perfectamente lógica para el corazón espiritual. Cuando tú respondes a la envidia con bendición, estás operando en el mismo nivel donde opera Dios. Estás alineando tu corazón con el corazón del Padre, y esa alineación libera un flujo sobrenatural de favor y protección sobre tu vida. David aprendió este secreto durante los años que fue perseguido por Saúl. Tuvo múltiples oportunidades de vengarse, de dañar a quien lo dañaba, de responder envidia con envidia, pero cada vez que tuvo la oportunidad de hacerle mal a Saúl, David eligió bendecirlo. Y fue precisamente esa actitud lo que consolidó su destino real, lo que estableció su reino sobre bases sólidas, lo que hizo que hasta sus enemigos reconocieran la mano de Dios sobre su vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con estas palabras, David cierra el Salmo 23 con una declaración profética que trasciende el tiempo y se aplica directamente a tu vida hoy. Cuando vives bajo la protección del Pastor Divino, no solo estás seguro en el presente, sino que tienes garantizado un futuro donde el bien y la misericordia te persiguen constantemente. Fíjate en la palabra que David usa, seguirán. No dice que tal vez te alcancen, no dice que tendrás que buscarlos,
dice que te seguirán. Esto significa que el bien y la misericordia de Dios van detrás de ti como perros fieles, asegurándose de que nada malo pueda acercarse por tu espalda. Mientras tú caminas hacia adelante enfocado en tu propósito, el bien y la misericordia divinos cubren tu retaguardia, neutralizando cualquier ataque de envidia que venga desde atrás. Esta es una imagen poderosa para entender cómo funciona la protección divina en tu vida diaria. Muchas veces los ataques de envidia vienen por la espalda, a través de comentarios que hacen cuando no estás presente, a través de chismes que siembran cuando tú no puedes defenderte, a través de conspiraciones que urden en tu ausencia. Pero cuando el bien y la misericordia de Dios te siguen, estos ataques son interceptados antes de que puedan causarte daño real. He visto esto operar de maneras sobrenaturales en la vida de creyentes que verdaderamente confían en su pastor. Personas que hablan mal de ellos terminan siendo confrontadas por circunstancias que los obligan a reconocer la verdad. Situaciones que parecían conspirar en su contra se revierten misteriosamente a su favor. Puertas que les cerraron por envidia se abren multiplicadas en otros lugares. Es como si hubiera una fuerza invisible trabajando constantemente para convertir toda maldición en bendición. Pero hay algo más profundo en esta promesa de David, cuando dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Está estableciendo una cobertura permanente, no temporal. No es solo para los días buenos, también para los días difíciles. No es solo cuando eres fiel, también cuando fallas. No es solo cuando eres fuerte, también cuando eres vulnerable. Es una protección que no depende de tu perfección, sino del amor perfecto de tu pastor. Esto es especialmente importante cuando enfrentas ataques de envidia, porque estos ataques pueden ser persistentes. Los envidiosos no se cansan fácilmente, no se rinden después del primer intento fallido, pero la protección de Dios es más persistente que cualquier envidia humana. Su bien y su misericordia te siguen con más constancia que cualquier enemigo te persiga. Recuerdo la historia de Esther, quien enfrentó la envidia más peligrosa que podemos imaginar, la envidia que llevó a Amán a planear el genocidio de todo un pueblo. Amán no podía soportar que un judío como Mardoqueo no se inclinara ante él, y esa envidia lo llevó a conspirar para exterminar a todos los judíos del reino. Pero el bien y la misericordia de Dios siguieron a Esther y a su pueblo de manera tan evidente que la misma trampa que Amán preparó para Mardoqueo se convirtió en su propia destrucción. Lo que parecía ser el fin del pueblo de Dios se transformó en su mayor victoria. Lo que comenzó como un decreto de muerte terminó siendo un decreto de honor. Lo que nació de la envidia más destructiva resultó en la bendición más extraordinaria. Porque cuando el bien y la misericordia de Dios te siguen, hasta las conspiraciones más elaboradas terminan trabajando a tu favor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta última declaración del Salmo 23 nos revela el secreto supremo para vivir protegido de la envidia. Hacer de la presencia de Dios tu hogar permanente. Cuando tu corazón está constantemente habitando en la casa del Señor, cuando tu mente está continuamente enfocada en las cosas celestiales, cuando tu espíritu está permanentemente conectado con el Padre, la envidia ajena simplemente no puede penetrar ese ambiente espiritual. La casa de Jehová no es solo un lugar físico donde vas los domingos, es un estado espiritual donde vives todos los días. Es una atmósfera de adoración que llevas contigo donde quiera que vayas. Es una mentalidad de gratitud que mantiene tu corazón lleno de la bondad divina. Es una actitud de reverencia que te recuerda constantemente quién eres y de quién eres. Cuando moras en la casa de Jehová, desarrollas lo que yo llamo inmunidad espiritual contra la envidia, así como tu cuerpo desarrolla inmunidad contra ciertas enfermedades cuando estás saludable. Tu espíritu desarrolla inmunidad contra los ataques envidiosos cuando está constantemente nutrido por la presencia divina. Esta inmunidad espiritual no significa que la gente dejará de envidiarte,
Significa que su envidia no podrá afectarte. No significa que no habrá más miradas malintencionadas. Significa que esas miradas rebotarán en la coraza de gloria que te cubre. No significa que no habrá más ataques espirituales. Significa que esos ataques se convertirán en oportunidades para que Dios demuestre su poder protector. Pero morar en la casa de Jehová por largos días requiere una decisión diaria, una disciplina constante, un compromiso renovado cada mañana. Requiere que elijas buscar su rostro antes de ver tu teléfono. Requiere que optes por llenar tu mente con su palabra antes de que el mundo la llene con sus preocupaciones. Requiere que decidas comenzar cada día recordando quién es tu pastor antes de que las circunstancias te hagan olvidarlo. Hay una transformación que sucede cuando realmente haces de la casa de Jehová tu morada permanente. Tu perspectiva sobre la envidia cambia radicalmente. En lugar de verla como una amenaza, comienzas a verla como una confirmación de que estás caminando en bendición. En lugar de temerla, empiezas a usarla como termómetro para medir cuánto está bendiciendo Dios tu vida. En lugar de permitir que te robe la paz, la conviertes en motivo de mayor gratitud hacia aquel que te protege. Esta transformación de perspectiva es crucial, porque la envidia opera principalmente a través del temor. Los envidiosos buscan sembrar miedo en tu corazón, hacerte creer que pueden dañarte, convencerte de que debes esconder tus bendiciones o minimizar tus logros. Pero cuando moras en la casa de Jehová, el perfecto amor echa fuera el temor, y sin temor, la envidia pierde todo su poder sobre tu vida. Jesús mismo experimentó esta realidad durante su ministerio terrenal. Los fariseos y escribas lo envidiaban porque las multitudes lo seguían, porque sus milagros eran evidentes, porque su autoridad era innegable. Pero Jesús nunca modificó su ministerio por causa de la envidia ajena. Nunca dejó de sanar para no despertar celos. Nunca dejó de enseñar para no generar envidias. Nunca dejó de bendecir para no incomodar a los envidiosos. Al contrario, mientras más lo envidiaban, más claramente manifestaba la gloria del Padre. Mientras más conspiraban contra él, más poderosamente obraba en favor de los necesitados. Mientras más buscaban destruirlo por celos, más evidente se hacía que Dios estaba con él, porque Jesús moraba permanentemente en la casa del Padre, y desde esa morada espiritual, la envidia humana no podía tocarlo realmente. Y esa misma protección que cubrió a Jesús está disponible para ti como su hijo adoptivo. La misma inmunidad espiritual que él tenía contra la envidia puede ser tuya a través de una relación íntima con el Padre. El mismo poder que neutralizaba los ataques contra él puede neutralizar los ataques contra ti cuando verdaderamente moras en la casa de Jehová. Pero permíteme llevarte aún más profundo en esta revelación. Hay niveles de protección que se activan cuando tu vida se convierte en una extensión de la casa de Jehová. Cuando tu hogar se transforma en un santuario donde se honra a Dios. Cuando tu trabajo se convierte en un altar donde ofreces lo mejor de ti. Cuando tus relaciones se vuelven canales de la gracia divina, entonces toda tu existencia queda cubierta por la protección del Salmo 23. Tu casa se convierte en territorio sagrado donde la envidia no puede entrar. Tu lugar de trabajo se transforma en terreno santo, donde los ataques espirituales son neutralizados. Tus relaciones se vuelven círculos de protección donde el amor divino disipa toda sombra de celos. Porque cuando tú moras en la casa de Jehová, la casa de Jehová mora en ti, y donde quiera que vayas, llevas esa atmósfera de protección contigo. He sido testigo de familias que han aplicado este principio y han visto cómo su hogar se convierte en un refugio impenetrable para la envidia. Vecinos que antes les causaban problemas por celos, terminan mudándose o cambiando de actitud. Parientes que sembraban discordia por envidia, encuentran paz cuando entran a esa casa. Situaciones que parecían cargadas de tensión, se resuelven sobrenaturalmente
cuando se desarrollan en ese ambiente de protección divina. Esto no sucede por magia, sucede por fe, aplicada consistentemente. Sucede cuando cada mañana consagras tu hogar al Señor, cuando declaras que tu casa es casa de oración, cuando estableces que en tu territorio solo puede habitar lo que honra a Dios. Sucede cuando enseñas a tu familia a vivir bajo la cobertura del Salmo 23, cuando los educas para reconocer y rechazar todo espíritu de envidia que trate de infiltrarse. La protección divina es integral, no parcial. Cuando verdaderamente vives bajo la cobertura del Pastor Celestial, no solo tu persona está protegida, también tu familia, tu hogar, tu trabajo, tus proyectos, tus sueños, tu futuro. Todo lo que está conectado contigo queda automáticamente incluido en esa cobertura de protección. Pero esta protección integral requiere también una consagración integral. No puedes vivir de manera mundana 6 días de la semana y esperar protección divina el séptimo. No puedes permitir que la envidia anide en tu propio corazón y esperar estar protegido de la envidia ajena. No puedes vivir en pecado consciente y reclamar la cobertura del Salmo 23. La protección divina opera en el contexto de una vida entregada, de un corazón limpio, de una conciencia pura delante de Dios. Esto no significa que debes ser perfecto para recibir protección. Significa que debes ser sincero en tu búsqueda de la santidad. Significa que cuando fallas, corres al pastor para recibir perdón y restauración. Significa que cuando te das cuenta de que has permitido que la envidia entre en tu corazón, inmediatamente la confiesas y la renuncias. Significa que vives en una actitud constante de arrepentimiento y renovación espiritual. Cuando vives de esta manera, cuando realmente haces de la casa de Jehová tu morada permanente, algo extraordinario sucede. Te conviertes en una fuente de bendición para otros, incluso para aquellos que te han envidiado. Tu vida se vuelve tan evidentemente bendecida, tan claramente protegida, tan visiblemente próspera en todo sentido, que otros comienzan a buscar el secreto de tu paz, de tu gozo, de tu estabilidad emocional. Y ese secreto, por supuesto, es tu relación con el Pastor Celestial. Es tu confianza en que Jehová es tu pastor, y nada te faltará. Es tu certeza de que Él te hace reposar en lugares de delicados pastos y te conduce junto a aguas de reposo. Es tu seguridad de que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Él está contigo. Cuando otros ven esta realidad operando en tu vida, cuando observan cómo la protección divina te cubre de manera tangible, cuando son testigos de cómo la envidia dirigida hacia ti se convierte en bendición para ti, muchos de ellos querrán experimentar esa misma protección, querrán conocer a tu pastor, querrán morar en la misma casa donde tú moras, querrán beber de las mismas aguas de reposo que tú bebes. Y es así como Dios convierte tu testimonio de protección en una herramienta de evangelización. Tu vida protegida se convierte en un sermón viviente que predica sin palabras el poder del Pastor Celestial. Tu paz en medio de los ataques envidiosos se vuelve una demostración práctica de lo que significa tener a Jehová como pastor. Tu gozo a pesar de las miradas malintencionadas se transforma en una invitación silenciosa pero poderosa para que otros busquen la misma cobertura divina. Pero hay algo más que necesitas entender sobre esta protección contra la envidia y el mal de ojo. No es solo defensiva, también es ofensiva. Cuando vives verdaderamente bajo la cobertura del Salmo 23, no solo estás protegido de los ataques envidiosos, también te conviertes en una amenaza para el reino de las tinieblas que opera a través de la envidia, los celos y la malicia. Tu prosperidad protegida desafía la mentira de que los buenos no pueden prosperar. Tu paz en medio de las tormentas desmiente la idea de que es imposible vivir sin ansiedad. Tu gozo constante contradice la filosofía de que la felicidad es temporal.
Tu estabilidad emocional refuta la creencia de que todos deben vivir en montañas rusas emocionales. Tu vida se convierte en una declaración de guerra contra todo sistema de pensamiento que niega el poder protector de Dios. Esta es la razón por la cual los ataques de envidia se intensifican cuando realmente comienzas a vivir bajo la protección divina. El enemigo de nuestras almas sabe que tu vida protegida es una amenaza para su reino de mentiras. Sabe que tu testimonio de protección puede liberar a otros de las cadenas del temor. Sabe que tu ejemplo de confianza en el pastor puede inspirar a multitudes a buscar la misma cobertura. Por eso es crucial que no te desanimes cuando los ataques parecen intensificarse después de que comienzas a declarar el Salmo 23 sobre tu vida. Esa intensificación no es señal de que la protección no está funcionando. Es señal de que está funcionando tan bien que el enemigo está desesperado por detenerla. Es confirmación de que tu vida protegida está causando daño real al reino de las tinieblas. Recuerda lo que le sucedió a Daniel cuando decidió orar 3 veces al día, a pesar del decreto que lo prohibía. Sus enemigos, motivados por la envidia de su posición y favor ante el rey, conspiraron para destruirlo. Lograron que lo echaran al foso de los leones, pero esa misma situación que parecía su destrucción se convirtió en la demostración más poderosa del poder protector de Dios. El rey mismo tuvo que reconocer que el Dios de Daniel era el Dios viviente, y los mismos que habían conspirado contra Daniel por envidia terminaron siendo devorados por los leones, que no habían tocado ni un cabello de la cabeza del hombre de Dios. Esta historia nos enseña algo fundamental. Cuando vives bajo la protección divina, los mismos elementos que tus enemigos envidiosos usan para atacarte se convierten en instrumentos de tu promoción. El foso que cavaron para tu destrucción se transforma en la plataforma para tu exaltación. Las conspiraciones que urden para tu caída se revierten para tu elevación. Las trampas que preparan para tu ruina se convierten en trampolines para tu destino. Pero para que esta reversión sobrenatural opere en tu vida, necesitas mantener una actitud correcta hacia aquellos que te atacan por envidia. No puedes responder envidia con envidia, malicia con malicia, ataque con ataque. Debes mantener tu corazón limpio, tus motivaciones puras, tu espíritu libre de amargura, porque la protección divina opera mejor en un corazón que está alineado con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios siempre busca la redención, incluso de aquellos que nos atacan. Jesús nos enseñó este principio cuando dijo: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Esto no es solo un mandamiento moral, es una estrategia espiritual para activar niveles superiores de protección divina. Cuando amas a quien te envidia, cuando bendices a quien te maldice por celos, cuando haces bien a quien te aborrece por envidia, estás operando en una dimensión espiritual donde la protección de Dios se multiplica exponencialmente. He visto esto funcionar de maneras extraordinarias en la vida de creyentes que han aplicado este principio consistentemente. Personas que los odiaban por envidia terminan convirtiéndose en sus mejores aliados. Situaciones que parecían conspirar contra ellos se revierten completamente a su favor. Puertas que les habían cerrado por celos se abren multiplicadas en otros lugares, porque cuando respondes a la envidia con amor, activas una ley espiritual que obliga al universo a trabajar a tu favor. Pero este amor hacia los envidiosos no es un sentimiento que puedes fabricar por tu propia fuerza. Es un fruto del Espíritu Santo que se desarrolla cuando pasas tiempo suficiente en la presencia de Dios. Es resultado de ver a las personas como Dios las ve, seres heridos que atacan porque están heridos, almas perdidas que envidian porque no conocen la fuente de la verdadera bendición, corazones vacíos que tratan de llenar su vacío robando el gozo ajeno. Cuando tienes esta perspectiva divina sobre aquellos que te envidian,
Es más fácil orar por ellos en lugar de maldecirlos. Es más natural buscar su bien en lugar de desear su mal. Es más espontáneo bendecirlos en lugar de atacarlos. Y esa actitud de amor hacia tus envidiosos es lo que sella completamente tu protección, porque te alinea perfectamente con el corazón del pastor que dio su vida incluso por aquellos que lo odiaban. Ahora, mientras estas verdades penetran en tu corazón, quiero que hagamos algo práctico juntos. Quiero que declares conmigo el Salmo 23 sobre tu vida, pero no como una simple recitación, sino como una proclamación de fe, como un decreto espiritual, como una activación de la protección divina sobre cada área de tu existencia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Declara esto sobre tu vida ahora mismo. Declara que no te faltará protección contra la envidia. No te faltará paz en medio de los ataques. No te faltará gozo a pesar de las miradas malintencionadas. No te faltará provisión aunque otros traten de bloquear tus oportunidades. No te faltará favor aunque otros conspiren contra ti, porque Jehová es tu pastor, y bajo su cuidado, absolutamente nada te faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Declara que Dios te va a posicionar en lugares de bendición, tan evidente que será innegable que hay una mano divina sobre tu vida. Lugares donde tu alma encontrará descanso de los ataques envidiosos. Lugares donde podrás beber de aguas de paz que refrescarán tu espíritu cuando otros traten de perturbarlo con sus celos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Declara que Dios va a sanar toda herida que haya causado la envidia ajena en tu alma. Va a restaurar toda confianza que hayan tratado de quebrantar. Va a renovar toda esperanza que hayan intentado robar. Y te va a guiar por caminos donde tu carácter hable más fuerte que todas las calumnias, donde tu integridad sea tu defensa más poderosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Declara que aún en los momentos más difíciles, aun cuando los ataques de envidia sean más intensos, aun cuando parezca que las fuerzas en tu contra son abrumadoras, no temerás, porque tu pastor camina contigo, su poder te defiende, su amor te guía, su presencia te da valor para enfrentar cualquier situación. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Declara que Dios va a bendecirte de manera tan visible que tus propios envidiosos tendrán que ser testigos de su favor sobre tu vida. Va a ungirte con una unción tan evidente que será innegable que hay un llamado especial sobre ti. Va a llenar tu copa de tal manera que rebose bendición sobre otros, incluso sobre aquellos que te han atacado por celos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Declara que el bien y la misericordia de Dios te van a seguir como guardaespaldas celestiales, neutralizando todo ataque que venga por tu espalda, convirtiendo toda maldición en bendición, transformando toda conspiración en oportunidad. Y declara que vas a vivir permanentemente en la presencia de Dios, donde ninguna envidia puede alcanzarte realmente. Mientras declaras estas verdades sobre tu vida, algo está cambiando en el reino espiritual. Se están activando ángeles de protección alrededor tuyo. Se están estableciendo cercas de fuego divino que ningún ataque envidioso puede cruzar. Se están abriendo fuentes de bendición que ninguna malicia humana puede cerrar. Se están fortaleciendo muros de protección que ninguna conspiración puede derribar. Pero recuerda que esta protección se mantiene activa a través de tu fe constante, de tu declaración diaria, de tu confianza renovada cada mañana en el poder de tu pastor. No es algo que declaras una vez y se mantiene automáticamente. Es algo que debes renovar constantemente, que debes confesar regularmente, que debes vivir diariamente. Cada mañana,
Antes de que el mundo comience a bombardearte con sus preocupaciones, busca el rostro de tu pastor. Cada día, antes de que las circunstancias traten de robarte la paz, recuerda quién es tu protector. Cada noche, antes de que los pensamientos negativos invadan tu mente, agradece por la cobertura divina que te ha guardado durante todo el día. Y cuando sientas que los ataques de envidia se intensifican, cuando percibas que las miradas malintencionadas se multiplican, cuando notes que las conspiraciones en tu contra se activan, no te desanimes. Recuerda que esa intensificación es señal de que estás caminando en tu propósito, de que estás siendo bendecido visiblemente, de que tu vida está causando impacto en el reino espiritual. En esos momentos de intensificación, regresa al Salmo 23 con mayor fervor. Decláralo con más autoridad. Confíalo con más fe. Vívelo con más convicción, porque la protección de tu pastor es más poderosa que todos los ataques de tus enemigos juntos, y su amor por ti es más grande que todo el odio que puedan dirigir hacia tu vida. Tu vida está a punto de entrar en una nueva dimensión de protección y bendición, y, mientras has estado escuchando estas verdades del Salmo 23, mientras has estado declarando estas promesas sobre tu existencia, el Espíritu Santo ha estado trabajando en lugares que tus ojos no pueden ver. Ha estado desactivando conspiraciones que ni siquiera sabías que existían. Ha estado neutralizando ataques que estaban siendo preparados contra ti. Ha estado convirtiendo corazones envidiosos en corazones que van a terminar celebrando tu éxito. Porque hay algo que los envidiosos no entienden. Cuando atacan a un hijo de Dios que verdaderamente vive bajo la protección del Pastor Celestial, no están luchando contra carne y sangre, están luchando contra el mismo Dios que lo protege. Y esa es una batalla que jamás podrán ganar. Es una guerra donde la derrota está garantizada desde antes de comenzar. Es una confrontación donde ellos mismos se están posicionando para ser alcanzados por la disciplina divina. Pero el corazón de Dios no se regocija en la destrucción de los malvados. Su deseo es que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos experimenten su amor transformador. Por eso, muchas veces, la protección que Él te da se convierte también en una oportunidad de redención para aquellos que te han atacado por envidia. He visto situaciones donde personas que habían sido los peores enemigos de un creyente, los más envidiosos de sus bendiciones, terminaron siendo tocados por el testimonio de protección divina en su vida. Al ver cómo Dios lo protegía, cómo lo bendecía, cómo lo prosperaba a pesar de todos sus ataques, algo se quebraba en sus corazones. Comenzaban a entender que estaban luchando contra algo mucho más grande que ellos. Y esa comprensión los llevaba a buscar el mismo Dios que protegía a aquel a quien habían envidiado. Esta es la victoria más hermosa que puedes experimentar. No solo ser protegido de tus enemigos, sino ver cómo tus enemigos se convierten en hermanos. No solo neutralizar los ataques de los envidiosos, sino ver cómo los envidiosos se transforman en celebradores de tu éxito. No solo defenderte de la malicia ajena, sino ver cómo la malicia se convierte en amor a través del poder transformador del Evangelio. Pero para que esto suceda, debes mantener tu corazón libre de amargura, tu espíritu limpio de resentimiento, tu mente clara de pensamientos de venganza. Debes continuar orando por aquellos que te atacan, bendiciendo a quienes te maldicen, amando a quienes te aborrecen. Porque tu actitud correcta es lo que permite que Dios haga su obra de redención en los corazones de tus enemigos. Ahora, mientras llegamos al final de este tiempo de oración y declaración, quiero que entiendas algo fundamental. Lo que has recibido hoy no es solo para ti, es para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para todas las generaciones que vendrán después de ti. Cuando tú estableces esta cobertura de protección sobre tu vida, estás creando un legado espiritual que trasciende tu propia existencia. Tus hijos van a crecer sabiendo que tienen un pastor que los protege.
Van a desarrollar una confianza sobrenatural en el poder de Dios para guardarlos de todo mal. Van a aprender a declarar el Salmo 23 sobre sus propias vidas cuando enfrenten ataques de envidia. Van a heredar no solo tus bienes materiales, sino también tu fe en el Dios que protege, que provee, que prospera a sus hijos. Y cuando ellos tengan sus propios hijos, van a transmitir esa misma fe, esa misma confianza, esa misma certeza en la protección divina. Generación tras generación va a vivir bajo la cobertura del Salmo 23, protegida de la envidia, guardada del mal de ojo, cubierta por el amor del Pastor Celestial. Este es el poder de una vida que verdaderamente vive bajo la protección de Dios. No solo transforma tu presente, también asegura el futuro de tu descendencia. No solo te bendice a ti, también establece un patrón de bendición que se extiende a través del tiempo. No solo te protege en esta generación, también crea una herencia de protección para las generaciones venideras. Por eso, cada vez que declares el Salmo 23, hazlo no solo por ti, sino también por tu familia, por tus descendientes, por todos aquellos que están conectados contigo. Cada vez que proclames, Jehová es mi pastor, incluye en esa declaración a todos los que amas. Cada vez que confieses nada me faltará, extiende esa confesión sobre toda tu casa, porque el Dios que te protege a ti es el mismo que quiere proteger a toda tu familia. El pastor que te cuida a ti es el mismo que desea cuidar de todos los tuyos. La cobertura que se extiende sobre tu vida puede y debe extenderse sobre todos aquellos que están bajo tu autoridad espiritual y tu responsabilidad familiar. Mientras termino esta oración contigo, quiero que sientas la presencia tangible del Pastor Celestial, llenando el lugar donde estás. Quiero que percibas su amor, rodeándote como un manto de protección. Quiero que experimentes su paz inundando tu corazón, disipando todo temor, neutralizando toda ansiedad, calmando toda preocupación sobre los ataques de envidia que puedas estar enfrentando. Él está aquí contigo ahora mismo, y su mensaje para tu corazón es simple pero poderoso. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esforzaré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es su promesa para ti. Esta es su garantía sobre tu vida. Esta es su compromiso inquebrantable contigo como su Hijo amado. La protección que has recibido hoy a través del Salmo 23 no es temporal, es eterna, no es condicional, es absoluta. No depende de tu perfección, sino de su amor perfecto por ti. Y ese amor, esa protección, esa cobertura divina, te acompañará todos los días de tu vida, neutralizando toda envidia, convirtiendo todo ataque en bendición, transformando toda maldición en oportunidad para que Dios demuestre su poder en tu favor. Vive en esta verdad, camina en esta confianza, descansa en esta seguridad. Jehová es tu pastor, y bajo su cuidado amoroso, absolutamente nada te faltará jamás. Amado hermano, amada hermana, hemos llegado al final de este tiempo sagrado, pero en realidad, este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida, una etapa donde la protección del Salmo 23 no será solo una oración que escuchaste, sino una realidad que vivirás cada día. Una etapa donde la envidia ajena se convertirá en confirmación de la bendición divina sobre tu existencia. Quiero que te pongas de pie ahora mismo, donde quiera que estés. Levanta tus manos al cielo y declara conmigo una vez más: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Siente cómo esas palabras salen de lo más profundo de tu ser, cargadas de fe, llenas de autoridad, respaldadas por el poder del Dios Altísimo. Desde este momento, cada vez que sientas una mirada envidiosa, recordarás que tienes un pastor que te protege. Cada vez que percibas un ataque espiritual, sabrás que hay una cobertura divina sobre tu vida. Cada vez que enfrentes la malicia ajena, tendrás la certeza absoluta de que el bien y la misericordia de Dios
te siguen todos los días de tu vida. Tu vida ya no será la misma después de hoy, porque has activado una dimensión de protección que los envidiosos no pueden penetrar. Has establecido una cobertura que las miradas malintencionadas no pueden traspasar. Has declarado una verdad que ninguna conspiración puede cambiar. Tú eres oveja del rebaño del pastor eterno, y bajo su cuidado, nada ni nadie puede dañarte realmente. Ahora ve en paz, camina en victoria, vive en la confianza absoluta de que estás protegido por el amor inquebrantable de tu pastor celestial, y cada mañana, antes de que el mundo despierte, busca su rostro y renueva esta declaración de fe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea sobre tu vida. Que la protección del pastor de los pastores te cubra a ti y a toda tu familia. Que el poder del Altísimo neutralice todo ataque de envidia dirigido contra ti, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida protección completa, favor sobrenatural y bendición abundante. Que así sea, y que así permanezca por todos los días de tu vida. Amén y amén. Recuerda siempre esta verdad: cuando Jehová es tu pastor, la envidia ajena se convierte en la confirmación más clara de que Dios te está bendiciendo de manera extraordinaria.